Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Hola, bienvenidos a Pesos y Contrapesos, el programa de la Auditoría Superior de la Federación y el canal del Congreso. El día de hoy nuestra emisión está enfocada en el tema de las industrias extractivas y la rendición de cuentas. Y para ello tengo el gusto de contar con la presencia de mi amigo el doctor Héctor Juan Villarreal. Héctor, bienvenido a Pesos y Contrapesos. Muchas gracias. Hola a todos los que nos escuchan. Soy el director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, CIEP. Héctor, si pudiéramos empezar, las industrias extractivas es un concepto nuevo, pero de cosas que conocemos muy bien los mexicanos. ¿Cuáles serían las industrias extractivas? Mira, y yo creo que es una muy buena pregunta para comenzar, porque muchas veces cuando se piensa en industrias extractivas, la gente tiene en mente minería, que sin duda es uno de los componentes principales. Pero no hay que olvidar que la industria extractiva por excelencia para un país como México pues son los hidrocarburos. Entonces, son dos grandes industrias bien importantes, cada una con sus peculiaridades, pensando que todos los minerales los podemos poner por el momento en el mismo costal. Si te pones a rascarle tantito, sí hay sus diferencias hacia adentro de esa clasificación. Pero yo primero haría dos partes, hablaría de hidrocarburos y hablaría de minerales. Gas y carbón también formarían parte de industrias extractivas. Correcto. Empezando con el tema de la minería, ¿cómo funciona en México el sistema de rendición de cuentas, de la autoridad jurídica, los derechos de propiedad en este campo? Sí, con mucho gusto. Típicamente la minería recibe las concesiones por parte de la Secretaría de Economía. Entonces, hay ahí unos permisos que se solicitan. Sí puede haber algunos componentes a nivel local, pero hasta ahorita tienden a ser menores. Entonces, normalmente son concesiones que vienen del gobierno federal. Y en el caso de petróleo, pues tenemos una industria nacional de petróleo, ¿no? Que incluso con una legislación que está desde la Constitución, ¿verdad? Donde dice lo que se puede, lo que no se puede. Entonces, propiamente lo que es en la extracción o producción de hidrocarburos, pues los particulares no entran. Que eso va a ser bien importante porque no solo es por parte del Estado, sino que el Estado le tiene la concesión a una sola empresa, que es Petróleos Mexicanos. Y es parte del debate de la reforma energética, ¿no? Es parte del debate. Ya ha habido algo de apertura con estos contratos cuando se intentó lo de gas en Cuenca de Burgos y todo. Hay algunas experiencias, pero son relativamente menores. Ahora en el proceso de la reforma hacendaria que aprobó tanto Cámara de Diputados como Senado en octubre de este año, hubo ahí modificaciones importantes al régimen de industrias extractivas en la parte de minería. ¿Tendrías tú alguna observación o comentario al respecto? Sí, yo, en mi opinión, era algo en lo que nos habíamos tardado. Incluso hay por ahí señalamientos de la industria y bueno, hay que entender que a nadie le gusta pagar impuestos. Que aquí siendo... Por eso se llaman impuestos, sino contribuciones voluntarias, ¿no? Es correcto. Incluso siendo más específicos, tú sabes, Juan, que aquí más que hablar de impuestos, y esta va a ser una aclaración que para la charla de ahorita va a ser muy importante, estamos hablando de derechos. ¿En qué se diferencian aquí los derechos de los impuestos? Bueno, un impuesto normalmente es por una actividad que realiza un particular. Aquí
el derecho involucra una contraparte. Las mineras están extrayendo un mineral que es un recurso no renovable que le pertenece al país. Entonces, y le pertenece al país porque está dentro del subsuelo, como lo marca la Constitución. Como lo marca la Constitución, que en el caso de nuestras leyes, lo que se encuentra en el subsuelo, como muy bien aclaras, pues pertenece al Estado. Entonces, en este sentido, lo que se actualizaron fueron los derechos de minería. También vienen en ley de... bueno, y déjame hacer un par de comentarios al respecto. En nuestra observación se están poniendo unos derechos que siguen siendo muy competitivos a nivel internacional. En este caso es la tasa del 7,5. En general sobre extracción se pone una pequeña tasa extra de medio punto sobre metales preciosos. Por mucho, México seguiría siendo competitivo. Esto lo digo en la industria minera. En la industria minera. A nivel internacional. Sí, al menos con países similares. No quiere decir que no puedas encontrar un contraejemplo, pero si te vas a los principales productores de minerales y todo, México seguiría siendo muy competitivo. Vale la pena también aclarar que en la ley de ingresos, la otra gran industria extractiva, en sí todavía no se sufrieron los cambios. Hay por ahí una discusión en criterios generales donde se habla que puede llegar el momento de... En la otra industria extractiva nos referimos al petróleo. Petróleo, básicamente, sí. Hidrocarburos. Y es consistente que no se hubieran presentado los cambios porque no ha ocurrido la reforma energética. De hecho, el Ejecutivo presenta una iniciativa de reforma a la legislación de derechos de petróleo y retira la iniciativa, ¿no? Aparentemente como para no estorbar con esto o que no creara la confusión o de cómo se iban a evaluar los dos regímenes, etcétera. Es correcto, es correcto todo. Ahora, lo que nosotros encontramos aquí y en el documento que hizo CIEP es que realmente son dos grandes grupos de industrias extractivas, hidrocarburos por un lado y minería por otro, que están en dos estados muy diferentes. Hidrocarburos, a fin de cuentas, es sustancialmente más fiscalizado. Tiene otros problemas que si gustas ahorita pudiéramos platicar de ellos, pero no es fácil por el lado de minería encontrar incluso un buen padrón de concesiones, cuáles están activas y todo. Incluso si la Auditoría Superior de la Federación quisiera, valga la redundancia, auditar y hacer trabajo de campo, no sería sencillo. Desde delimitación de terrenos, desde cuáles están operando, cuáles no, cómo fueron dadas las concesiones, etcétera. Ahí sí yo creo que hay mucho camino por avanzar. Por fortalecer la transparencia. Por fortalecer la transparencia de las concesiones, por supuesto. Incluso, bueno, hasta dónde es por concurso, hasta dónde se está, simplemente es una petición de la industria interesada, cuál es el rol de las autoridades locales. Y bueno, te metes a cuestiones de daños ambientales y de qué técnicas se van a permitir y cuáles no, todo, que es un gran tema, y yo creo que ahí queda pendiente. Perfecto. Estamos en Pesos y Contrapesos hablando sobre industrias extractivas con Héctor Villarreal. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta en Pesos y Contrapesos hablando con Héctor Villarreal sobre los retos de las industrias extractivas y la rendición de cuentas. Héctor, pues parece sorprendente que en el siglo XXI aún no tengamos, por ejemplo, un patrón de concesiones mineras en el país, ¿no? Que fuera que tú pudieras meterte en internet y ver qué empresa tiene determinada concesión sobre determinada parte del territorio y que fuera algo público, como me imagino sucede en muchas partes del mundo. Es correcto. Creo que hay algunas explicaciones que probablemente no justifiquen, pero sí nos deben de dar a entender qué ocurrió. A fin de cuentas, la industria minera pasó por muy malos años, entonces pareciera que
¿En qué periodos? Porque últimamente han sido años muy positivos. Hubo un boom, pero si pensamos por ahí en los 80s, en todo esto, pues como que la industria minera... Pues toda la economía pasó por muy malos años, ¿no? Sí, pero fíjate que el boom de los 90s y en particular el principio del siglo tuvo un efecto tremendo sobre los precios de muchos minerales. Entonces, de repente corríamos el riesgo de cosas que valían una fortuna, pues que salieran muy baratas del país. Ya. Y entonces creo que eso generó ganancias extraordinarias a varias empresas, incluso muchas de ellas que no son ni mexicanas. Y quizás no estábamos preparados para ese boom. Y la reacción de las autoridades en general ha sido lenta. Esta actualización de padrones de los que hablas, esto de involucrar más a la sociedad, de decir, bueno, que participarnos incluso. Que sucede en muchas economías totalmente abiertas del planeta, ¿no? Ya habíamos citado el caso chileno, y bueno, este tipo de ejemplos de transparencia es, digamos, prácticas internacionales, ¿no? Por supuesto, países como Canadá están avanzadísimos en el tema y aquí pues el reto es múltiple, Juan, porque está el problema de legislar. ¿A qué le estamos apostando? ¿A un modelo más de regulación? ¿A un modelo más de mercado? Tenemos que definir cuál debe ser el rol de la sociedad civil organizada en el monitoreo de esto. Tenemos que ver cómo se va a internalizar daños al ambiente y si esto va a haber algún consejo regulador a nivel federal, o deben ser los municipios, o deben ser los estados, porque... Los municipios van a obtener parte de los beneficios de esta nueva tasa de derechos, ¿no? Bastante. No recuerdo si en la negociación final quedó entre 30 o 40%. Lo cual preocupa porque los municipios no son instituciones que destaquen por la fortaleza de sus mecanismos de rendición de cuentas y transparencia, ¿no? Muy de acuerdo. Ahora, incluso yo aquí veo algo más peligroso. Estamos hablando que puede caer un vendaval de recursos en un municipio minero, a lo mejor con una población pequeña, todo. No es que eso sea malo per se, pero una de las justificaciones para estos recursos es que debieran tener un uso resarcitorio. Entonces, si todo esto no queda bien regulado, puedes tener el problema de municipios que les caigan canastas de dinero, se los gasten los respectivos alcaldes, y cuando llegue el momento de arreglar, pues no esté el dinero. Sí, lo cual puede acabar siendo peor que el estatus anterior, ¿no? O al menos muy cuestionable. Si esto no se traduce en beneficio para los pobladores de los municipios específicos, y en particular, y quisiera insistir en ello, no se destinan recursos a resarcir daños que puedan estar causados por la explotación. Hay algunos métodos que sí son muy complicados para el medio ambiente, otros lo son menos, pero pues tenemos minería a cielo abierto, que le llaman, y mucho uso de explosivos y mucha contaminación de agua. Entonces, ¿cómo se va a regular todo esto? Pues todavía es una gran duda pendiente. Y en el tema del petróleo, a mí hay una cosa que me confunde mucho. O sea, el tema de la corrupción, pues es algo muy visto en los usos y costumbres de los líderes del sindicato petrolero. Pero a la hora que uno platica con funcionarios de Pemex, les dices el problema de la corrupción, de la opacidad, y lo que te responden con números, que es cierto, puede ser una verdad a medias, pero es una verdad que hay que considerar, es que es de las empresas más auditadas del mundo, porque están auditadas por la Auditoría Superior de la Federación. Función pública, o como sea que se llame la nueva encarnación institucional del Contralor Interno del Ejecutivo. La Security Exchange Commission, donde también tienen que reportarle, le presentan información. Sus contratos son públicos, es un relajo encontrarlos y probablemente hay que dar 80 clics y luego te encuentras un documento de cientos de páginas que es difícil dilucidar su transparencia. Pero es parte del hecho de cómo la empresa, pues sí es muy vigilada, pero no necesariamente esto se traduce en tener una empresa que rinda mejores cuentas, que sea transparente, que sea eficiente, que cumpla con los criterios mínimos de una empresa moderna, ¿no? Correcto. Mira, yo creo que es un temota lo que te estás metiendo.
A mí me preocupa que yo no sé si la transparencia sea una condición necesaria para la eficiencia, pero me queda muy claro que no es suficiente, ¿verdad? Tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo me gasté 10,000 pesos en este reloj. Y mire, y te lo compruebo, y me dieron los 10,000 pesos y fui y lo pagué. Puede ser que vale 20, con vale todo respeto para tu reloj. Pero no es un problema. Sí, y vale 20 pesos, pues bueno, ahí tienes un problema. Caricaturizando, ¿verdad? No, pero creo que explica muy bien el tema que estamos hablando. Y creo que el gran problema es que traemos por ahí una cuestión de precios de transferencia que tendríamos que ¿Qué es un precio de transferencia? ¿Cuánto valen las cosas? Entonces, y aquí te metes a una ironía, Juan. Estamos hablando, mucha gente habla de que Pemex es muy eficiente, mucha gente habla de que Pemex es muy ineficiente. Hoy por hoy, con la información que disponemos, no es posible evaluarlo. Y eso es terrible. ¿Por qué? Porque si tú no tienes un marco de referencia donde te digan, es que estamos sacando producción de tal tipo de yacimiento que tiene una tasa de retorno a nivel internacional, un estándar de tanto, no puedes hacer comparaciones razonables. Y luego también es, sin ser yo abogado de Pemex, ni mucho menos, pero también es una industria en la que es muy complicado comparar, ¿no? O sea, no es lo mismo perforar, el costo de extracción en un pozo de aguas profundas con un pozo de aguas someras. Incluso dos pozos de aguas profundas relativamente cercanos pueden tener condiciones geológicas muy distintas. Entonces es muy difícil establecer el costo, por ejemplo, de producción de un barril de un pozo a otro. O sea, sí tiene ciertos retos de análisis. Y por eso necesitamos los precios de transferencia, porque, fíjate, ahorita podemos entrar a una situación. A México este petróleo ultrabarato que teníamos se le está acabando. Entonces de repente... Cantarell, ¿no? El ocaso de Cantarell. Cantarell y todo esto que ocurre en los territorios mayas y todo que era... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de repente tú puedes tener una producción constante y puedes ver que tu costo esté creciendo y que sea desde el punto de vista de ingeniería un triunfo, porque a lo mejor no está creciendo a la tasa que pudiera. Pero si lo evaluamos a rajatabla, vas a decir, aquí hay un problema, cuando a lo mejor el problema fue antes. Entonces, a mí me parece que, y este es uno de los grandes temas de política pública que tenemos que entrar como país, yo no sé si sea a través de la Comisión Nacional de Hidrocarburos o todo, pero necesitamos un sistema de precios de transferencia claro que nos diga cuánto vale lo que tenemos, y que esto pavimente el camino para decidir qué queremos hacer con nuestra renta petrolera. Perfecto. Estamos en pesos y contrapesos. Vamos a una pausa y volvemos con el tema de las industrias extractivas y la rendición de cuentas. Estamos de vuelta en pesos y contrapesos con el tema de industrias extractivas y rendición de cuentas. Héctor, si pudiéramos poner la discusión del tema de petrolero en el contexto de rendición de cuentas y sobre todo bajo el amparo de esta iniciativa de gobierno abierto, ¿qué avances, a qué se comprometió el gobierno mexicano con respecto a Pemex, con respecto a la industria de hidrocarburos en la experiencia de gobierno abierto? Sí, con mucho gusto, Juan. Hay el compromiso explícito de que los contratos van a ser presentados ahora de una manera mucho más ordenada y que en Internet, en un portal y todo, que ya muchas cosas están, pero como tú comentabas, es muy difícil darle seguimiento. Entonces se supone que va a haber un cambio de formato de tal manera que el público en general se pueda meter y ver que todo lo que se contrató. O sea, poner como en precios más asimilables para un ciudadano los montos gigantescos que maneja la industria, ¿no? ¿Y contra qué? ¿Y contra qué fue lo que se contrató? ¿Cuáles son las fechas? ¿Qué se ha realizado? ¿Qué no?
Ahí es complicado encontrar parámetros, ¿no? Como mencionábamos antes, porque la renta de un buque tanque, ¿no? Si te dicen la renta de un automóvil, pues más o menos te puedes imaginar un coche caro, cuánto cuesta, un coche más económico, cuánto te cuesta rentarlo, pero pues un buque tanque, una persona normal jamás en la vida hemos rentado un buque tanque. Por Entonces, supuesto. es muy complicado y esa complejidad, desgraciadamente manejada con cierto nivel de discrecionalidad, pues puede dar mucho espacio para la corrupción. Sí, yo creo que tienes razón que nosotros ahí vemos como que una ventana de oportunidad muy grande para centros de investigación, para sociedad civil organizada. Necesitas a alguien que esté dispuesto a arrastrar el lápiz. Había una historia en el caso de Estados Unidos, el equivalente a la Auditoría Superior de la Federación, el Government, ahora se llama Government Accountability Office, hizo una auditoría sobre un portaaviones. Y bueno, pues venían todos los montos, pero lo que descubrieron es que la tapa de un excusado valía $600. Y ahí pues, todo el mundo sabe que una tapa, o sea, un portaaviones, pues sí te pueden dar unas cifras estratosféricas y ve tú a saber cuánto cueste. Pero todos sabemos que una tapa de inodoro de $600, pues es un absurdo, ¿no? Claro, y ahora, en el momento en que tú abres tu información y la presentas en un formato, perdonando la redundancia, muy legible, permites que también competidores de las empresas que perdieron, por un lado el lenguaje ciudadano, pero también las empresas que se dedican a esto digan, faul, ¿sabes qué? Oye, aquí lo compraste a 3 veces lo que yo coticé. ¿Qué pasó? Entonces, a pesar de que sean señalamientos muy puntuales, probablemente sí empiece a ser una vacuna contra la corrupción. Y ahí creo que es muy importante lo que dices, porque pone el tema de transparencia y rendición de cuentas no solo bajo la luz de que se gaste bien el dinero, de ponerle un coto a la corrupción, sino de que las empresas del gobierno funcionen de manera eficiente, los mercados funcionen también de tal manera que quien puede proveer el mejor servicio al mejor precio de la manera más competitiva, pues se gane el contrato y no se lo gane el compadre justo porque esté redactado los contratos en términos muy obtusos que ni siquiera los demás competidores los puedan asimilar o entender, ¿no? Es correcto, es correcto. Y ahí viene una discusión bien interesante. Mira, yo no sé si este tipo de transparencia necesariamente nos lleve a un gasto más eficiente. Está también el punto de si se vale o no se vale comprar cuchufletas. Sí, ¿nos puedes dar la traducción técnica de la cuchufleta? Cualquier cosa para básicamente que se te ocurra, lo más extraño. ¿Sabes qué? Nosotros compramos una bola de metal que pusimos ahí, pero lo que sí te asegura es que hayas comprado la bola de metal sin corrupción, o te acerca a eso. Entonces, y que realmente necesitaras esa bola de metal, ¿no? Que es otra forma más compleja de corrupción. Yo creo que ahí sí tienes que llevar a tu sociedad ya a otro nivel, donde no solo te empiezan a cuestionar que lo hayas hecho sin corrupción, sino te empiezan a cuestionar los porqués. Pero sí ayudaría mucho. O es la función ya del auditor externo, la Auditoría Superior de la Federación, debido a la especificación técnica sobre qué se requiere y qué no se requiere en la explotación de un pozo de aguas profundas. Sí, y entendiendo que va a haber curvas de aprendizaje, o sea, que estas cosas no van a ser de la noche a la mañana, no son inmediatas. Pero precisamente por eso, entre más rápido comencemos, mejor. En el contexto de la reforma energética, ¿qué aspectos crees que sean más sensibles o donde los ciudadanos debemos estar más atentos para que en un escenario en el que haya varios jugadores, varias empresas del sector energético, un escenario hasta hoy hipotético, pero probable, habría que estar más atentos en el tema de transparencia y rendición de cuentas? Mira, a mí me parece que son 2 grandes elementos aquí. El primero tiene que ver con recordar que si bien gran parte de la discusión de una reforma energética va a girar en torno a petróleo, tenemos también ahí al menos electricidad y gas, que son 2 temototototas. Yo creo que si ahorita tú le preguntaras al director de la CFE, y de buena fe, de qué tamaño ha sido el subsidio en los últimos 2 o 3 años, asumiendo que ha habido un subsidio,
Que sí ha estado ahí, ¿no? Pero tiene muchos elementos bien curiosos. Probablemente no te pudiera dar el número. Entonces, imagínate el tamaño del problema. O sea, vamos a la discusión de una reforma energética cuando la estructura de costos no es ni tan obvio que el gobierno la tenga perfectamente clara. Sí, creo que CFE tiene 30 o 40 tarifas distintas, ¿no? Y cada tarifa distinta tiene algunas recupera costos reales y otras están subsidiadas. Sí, es correcto. Y también y de repente las reglas sobre las que se aplican son muy discrecionales. Y el otro gran tema, en mi opinión, que tenemos que ir en cuestión de transparencia en una reforma energética es definir qué queremos hacer como país con nuestra renta petrolera. Más allá de si es un modelo con más participación privada, si sigue el modelo estatal, si hibridizamos y todo, la cuestión es qué se hace con la renta petrolera. En el momento que podamos tener y centrarnos en esa discusión, yo creo que nos daría otros derroteros muy diferentes. Que bueno, es una pregunta también válida, por ejemplo, para la reciente reforma hacendaria, ¿no? O sea, ¿para qué queremos los recursos? El término hacendario semánticamente viene de hacer, de qué queremos hacer, qué queremos lograr con esos dineros, ¿no? Sí. El problema, estoy muy de acuerdo, la cuestión aquí es que como país, para bien o para mal, nuestro problema de reforma energética no es meramente regulatorio o de definir participaciones, ni dudo, te estás jugando más de 1/3 de los recursos del sector público. Entonces, ahí se presta para una discusión importantísima que debiera marcar el rumbo de casi toda la política pública del país. Muchas cosas se financian a partir de ahí y quizás ahorita el tener estos recursos que entran a un techo presupuestario prácticamente sin etiquetas, pues ha permitido muchos comportamientos que quizá no nos encanten. Héctor Villarreal, muchísimas gracias por esta conversación en Pesos y Contrapesos, industrias extractivas y rendición de cuentas. Lo esperamos en nuestro próximo programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Canal del Congreso.